Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presenta Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al consumidor. Orientando al consumidor, sábado 6 de junio de 2026. Ayer viernes fue Día Mundial del Medio Ambiente. Hay muchas señales, la tierra está dando señales, la temperatura está dando señales. En los últimos 11 años han sido los 11 años más calurosos de los que se tengan registros, y los daños van mucho más allá del aumento de las temperaturas, desde la contaminación atmosférica hasta la degradación de las tierras, el colapso de los ecosistemas y la desaparición de la biodiversidad. Todo esto perjudica la salud, destruye hogares y agrava el hambre. El mundo está por experimentar un aumento temporal de la temperatura global superior a 1,5. Por eso que siempre se ha hablado de que no debemos pasar a esa temperatura. Pero esta semana en la región centroamericana hubo una alarma. Nosotros aquí en Nicaragua superamos, pero de calle, como se dice popularmente, los niveles de temperatura que teníamos hasta estas fechas. Y eso hizo que el consumo de energía eléctrica aumentara enormemente, no solamente en Nicaragua, en la región centroamericana, ante el incremento de la necesidad de conectarse, la necesidad de soplarse con los abanicos, de utilizar la refrigeradora, pues disparó esa enorme cantidad de uso de energía que tuvimos en estos días. Así que la factura seguramente va a salir un poquito alta, no es que salga alterada, lo que pasa es que utilizamos más la energía eléctrica en estos días. Por eso hoy, y hablando del tema del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a dedicar nuestro programa Orientando al Consumidor a hablar de estos temas, desde la especialidad que tienen nuestros colaboradores. Todo tiene que ver con nuestro comportamiento, con el medio ambiente y con el uso de vehículos. Por ejemplo, Glauco Robelo es el que tiene la especialidad y seguramente nos tendrá algo que decir, porque nos pusimos de acuerdo para hablar un poco sobre este tema y qué cosas podríamos desde nuestra especialidad aportar a los oyentes de Orientando al Consumidor. Recuerden que estamos en Asandino en 107.5 frecuencia modulada, pero estamos en internet. Además, este programa lo convertimos en podcast, que es como una radio a la carta, y estamos en las plataformas donde usted escucha podcast o donde a usted lo invitamos a escuchar podcast. De aquí en adelante lo convertimos en podcast para que usted lo escuche a cualquier hora del día, de la mañana, de la madrugada, cuando tenga tiempo. Saludos a nuestros colaboradores esta mañana: Alfonso Duarte, levanta la mano; Alonso Luna, Angélica Vasconcelos, Francis Úbeda, Glauco Robelo, Martín Maltés. Vamos a comenzar ya con este tema, aprovechando que ya tenemos esa información de la tremenda temperatura que estamos experimentando estos días y que tuvimos un registro superior al que habíamos tenido el año pasado. Y uno lo experimenta sin ser especialista, el cuerpo te lo dice, el cuerpo lo sabe, como dicen algunos también a manera de broma. Vamos a comenzar con Martín Maltés. Buenos días, Martín, ¿qué podemos aportar sobre este tema? Buenos días. Buenos días, Omar, buenos días al resto de colaboradores de este programa, buenos días a los oyentes de Orientando al Consumidor. Y en estos últimos días hemos sentido bastante calor, y no solo donde históricamente se siente caliente, se siente ese ambiente así, como es la zona del Pacífico. Incluso en algunos departamentos también tenemos que ver en estos últimos días el efecto invernadero, que aunque esté lleno de nubes y no llueva, sentimos también bastante calor, porque está recirculando ese aire que no puede salir hacia la atmósfera, pero que también es bueno para el planeta. Pero nosotros sufrimos esta consecuencia con el calor que esto provoca. Pero bien, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando sentimos este calor? Sentimos que estamos sudando mucho, entonces lo primero es tal vez echarnos agua en la cabeza o bañarnos, o en algunos casos se quitan la camiseta, tratan de estar más frescos. E incluso, pues una mala práctica, pienso yo, comienzan a regar el patio, a echar agua, porque creemos que se va a refrescar más el ambiente. Y es que esta es una falsa ilusión, porque rápidamente, al haber tanto calor, pues se va más bien a evaporar más rápido esta agua que se ha echado en el patio. Otra de las cosas que hacemos es recurrir a los abanicos.
y lo ponemos al máximo el abanico y aquel abanico toda la noche y no le damos mantenimiento al abanico, pero lo dejamos toda la noche, sí, porque al abanico también hay que darle mantenimiento. Son motores que se van resecando con el uso y hay que aceitarlos o engrasarlos para que trabajen de forma eficiente, o están con malas conexiones en sus cables y no nos fijamos en eso, solo buscamos que trate de refrescarnos y ocupamos el abanico. ¿Qué va a pasar con esto al estar ocupando el abanico? Si es de estos convencionales, pues vamos a ver que nuestra cuenta de energía va a subir un poco por el uso del abanico, sí. Eso pasa más si lo dejamos toda la noche encendido y al máximo. Entre más velocidad le pongamos, más energía por supuesto va a consumir. Y en esto de los abanicos, pues también ahora tenemos una opción para que no se nos incremente mucho esa cuenta de energía. Hay abanicos solares, no solo las luces o luminarias solares, también hay abanicos solares que dirán, pero son un poco caros porque rondan alrededor de $100. Pero es una inversión que vamos a verla a mediano o largo plazo cuando, al no ocupar ya un abanico convencional, pues ocupemos un abanico de estos solares. Esa sería una opción. Otra opción para los que tienen más posibilidades es el uso del aire acondicionado. Y no solo en las oficinas, también en las casas hay aires acondicionados. Y lo primero que se hace pues es ponerlo en una temperatura más fresca, más refrescante, más helada, que puede andar de los 17 grados hacia abajo. Y sentimos que ese aire acondicionado tampoco nos está refrescando, porque también al aire acondicionado hay que darle mantenimiento, sobre todo la limpieza o cambio del filtro para que trabaje de una forma eficiente el aire acondicionado. Otra de las cosas que decimos que pasa cuando hay mucho calor es que la refrigeradora está trabajando mal, no está helando, y entonces cometemos un error. Si tiene el control, le subimos y estamos haciendo todo lo contrario, porque para que un refrigerador enfríe más, al contrario, hay que bajar los grados, tal como decíamos con el aire acondicionado. Un refrigerador, si está vacío pero está encendido, la temperatura óptima puede andar entre los 5 y 6 grados. Pero la temperatura óptima cuando el refrigerador está medio lleno o lleno por completo, pues la temperatura óptima en que debe estar este refrigerador es entre 2 a 4 grados centígrados. No hablando del congelador. Pero hablando de los refrigeradores convencionales, ¿qué pasa? Hay unos refrigeradores que no son ni semiautomáticos, son los tradicionales que mucha gente todavía los tiene. Entonces no se deshielan. Entonces esto hace que esté trabajando más el refrigerador, el motor del refrigerador o el compresor. Y resulta que esto nos va a consumir más energía. Estoy hablando de los refrigeradores tradicionales. Porque ahora existen otro tipo de sistemas, como es el sistema llamado inverter. Sí, porque tenemos una mala práctica que decimos, vamos a apagar el refrigerador, y ahora hablando nuevamente de los refrigeradores con motor convencional o los tradicionales, y entonces lo apagamos en la noche para, entre comillas, ahorrar energía. Y no estamos ahorrando nada, porque si pasa apagado toda la noche y lo encendemos para que trabaje todo el día, prácticamente no estamos ahorrando nada, porque cuando lo volvamos a conectar por la mañana, ese motor va a pasar por varias horas o varios minutos trabajando sin cesar el motor, porque tiene que recuperar el frío que perdió durante el tiempo que estuvo apagado. Entonces no es una buena idea apagarlo por las noches. No, sí hay que deshielarlo y mantenerlo en la temperatura óptima que hablábamos, que es entre los 2 a los 4 grados centígrados, y haciendo su respectiva limpieza cuando ellos no tienen estos sistemas automáticos. Pero ahora hay unos sistemas como es el inverter, y el sistema inverter lo que hace es no apagar el motor o el compresor de la refrigeradora, y lo va bajando o desacelerando a medida que va llegando a la temperatura óptima, y nunca va a apagar el motor, y va a ser más eficiente y te va a ahorrar más energía. Estos son los nuevos sistemas en cuestiones de refrigeración. Igual pasa con el aire acondicionado, hay sistema inverter también. Entonces, de manera que
estos son algunos pasos que damos aquí en Orientando al Consumidor para tratar de ahorrar energía, pero sí tenemos que ponerlo en práctica para que veamos si en realidad esto nos funciona o no, pues, pero hacerlo de la forma eficiente, como decíamos, con los cuidados requeridos. Es mi consejo para Orientando al Consumidor de este sábado. Buenos días. Orientando al Consumidor. Así es cuestión de adquirir conciencia ambiental, conciencia económica y el manejo de nuestros recursos en el hogar. Todo eso hay que saberlo. No debe asustarse usted al ver la factura, ver una cantidad de números, ver unas barritas, ver todas las características que tiene una factura. Hay que aprender a conocer la factura, hay que aprender a leer el medidor, y de la experiencia uno va conociendo cosas que le pueden ayudar a ahorrar dinero. Vamos ahora con Francis. Francis, además de ama de casa, pues es dueña de negocio y sabe lo que significa no tener en orden todos estos usos de las refrigeradoras, de los equipos que mantienen congelados los productos, sobre todo cuando se trata de un emprendimiento. Te escuchamos, Francis Úbeda. Buenos días. Buenos días, Omar García. Saludos a todos. Este tema que Omar escogió esta vez es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque hemos vivido en este año la ola de calor más grande, no solo en Nicaragua, sino en Centroamérica. En el periodo de abril y se agudizó en mayo. Entonces, nosotros, por ejemplo, si recordamos, en los años 80 había una recomendación que decía: haz clip por tu casa. O sea, si nosotros nos sentamos, la familia, por ejemplo, el que tiene más conciencia en la casa, que por lo general es la mamá, y decirle: mira, muchachos, si estás en el cuarto con los abanicos encendidos, apaga los abanicos y andate al porche, ahí te va a entrar un poquito más de aire. ¿Qué significa? Tener conciencia. Conciencia que se dispara el recibo de luz, porque se dispara el consumo de luz. No solamente por los abanicos y el aire acondicionado, sino por la abridera y la cerradera del refrigerador a cada rato para sacar agua helada. ¿Cuál es la sugerencia? Agarras un baldecito, un pichel, un termo grande, le echas hielo y ahí te estás sacando agüita fresca. Ahorrás estar abriendo el refrigerador. Si vos te vas al medidor y abrís el refrigerador, inmediatamente el medidor corre un poquito más rápido. O sea, son cosas que no les explican a los hijos en la casa. Por favor, hablen con los hijos en la casa, hablen con las trabajadoras del hogar que no pueden tener el refrigerador abierto para ver qué comen. No, tenés que abrirlo puntual. Entre menos abrís el refrigerador, ahorrás energía y a la hora del cobro es menos. Es tener conciencia, hacer clip por la casa. Es apagar esa luz del cuarto que no estás usando. Es apagar la luz del traspatio que no estás usando. Si nos vamos todo menos luz, es menos calor dentro de la casa, porque las bujías también te generan calor. Entonces es tomar conciencia para que el recibo de luz no nos asustemos. Por ejemplo, a mí, mi recibo me marca del 21 de abril al 21 de mayo. El mes anterior me salieron 12,400. Ya saben, ¿verdad? Por los equipos fríos que tengo yo. Pero me subió a 14,800 el recibo de luz. Eso implicó que cada vez que abrís y le tenés que subir la temperatura, eso es importante. Cuando vos ponés la temperatura más alta del refrigerador, te jala más luz. Entonces aquí los equipos fríos, para helar mejor, le tenés que bajar la temperatura más bien en los equipos fríos. Pero hay muchas otras recomendaciones. Por ejemplo, si tu refrigerador no le has dado mantenimiento en un año, donde lo tengas ubicado te le va a llegar polvo al radiador. Entonces con una brochita se abre, no necesitas ser técnico. Y ahora tenés una herramienta grandísima en el celular que se llama Google. Y le preguntás cómo limpio el refrigerador en la parte de abajo. Por ejemplo, ahorita a mí se me disparó uno de los equipos fríos, que es donde guardo todito mis perecederos. Tuve que correr, eso fue el lunes, bajar la pieza, buscar la pieza y cambiarla rapidito, porque no podía, la pérdida fue grande, entre leche, quesos, crema, porque los otros equipos estaban saturados, porque ahora tenés que guardar, para que no se te marchite, los perecederos, los tenés que guardar en el refrigerador. No todo, pues, como la papa y el tomate no se guardan en el refrigerador, pero bueno, la idea es ahorrar. Ahorrar energía es tener conciencia. Tener conciencia, hablar en la casa. No pagas el recibo de luz, no gastes luz.
No tengas todas las luces encendidas. Tener las luces encendidas es necesaria. Pero si te salís del cuarto, apague el abanico. Es que voy a volver a entrar al cuarto y no quiero que esté caliente. Apagalo. Apaga la luz. Andate al porche. Andate al patio, donde corra más aire. Esa es una de las sugerencias para mí más importantes. La otra es el mantenimiento a tu equipo. Los aire acondicionados le tenés que dar mantenimiento cada 6 meses. No tenés, aprendé a quitar el filtro. Yo lo aprendí a quitar el filtro. Aprendés a quitar el filtro, lo limpiás, lo lavás y lo volvés a poner. El aire vuelve a enfriar más rico y no está forzado. Igual que está forzada la refrigeradora cada vez que la estás abriendo. Darle mantenimiento a los equipos fríos es sumamente importante. Otro aspecto, Omar, que yo quisiera abordarlo en esta mañana es cuando vos estás en el cuarto y no te percatás que está la puerta abierta o las ventanas abiertas, por ahí se filtra el aire y también está forzando el equipo. Entonces, cuando encendás el aire acondicionado de tu cuarto, tenés que cerrar las puertas y las ventanas para que no se te filtre el aire por ahí. Evitar abrir el refrigerador cada vez y cuando también. Si no estás viendo la televisión y te fuiste a la cocina, apagalo. Si ahora hay control remoto y lo podés apagar y lo podés encender cuando regrese. ¡Ay, que lo estoy oyendo! No, todo es ahorro. Todo es ahorro. Y si realmente tenés conciencia y le transmitís a los otros miembros de la familia que deben de ahorrar y que deben de optimizar los recursos, el abanico limpialo. Fíjate bien cómo está de sucio el abanico. Y cuando esté encendido, lo que te está tirando es polvo también. Y es un polvo que te tragás y no te das cuenta, porque el equipo está sucio. Hay cosas tan elementales en la casa que si alguien habla con el resto de la familia, por ejemplo, apagar las luces que no estás usando, apagar los equipos que no estés usando. Entonces, esta ola de calor que generó incluso incidente, se le subió la presión a mucha gente no podía dormir por el calor, que no todos tenemos el recurso de tener aire acondicionado o abanico. O sea, hay personas que no lo tienen. También, por ejemplo, la hidratación. Hay calor, bebe agua. No beba gaseosa que tienen azúcar. Bebe agua. ¿Le querés echar a esa agua unas gotitas de limón? Está bien, pues, para que tenga un sabor. Pero hidratarse con esta ola de calor es lo más recomendable. La verdad que tomar conciencia en la familia de cada una de estas cosas es válido, porque si no el recibo va subiendo y se vuelve histórico después. O sea, no me voy a meter en ese tema pero sí hagamos clic por nuestra casa, sí hagamos clic por Nicaragua, sí tengamos conciencia de que el equipo que no estés usando hay que apagarlo. Gracias, Omar. Siempre es un placer estar en tu programa. Soy Franci Úbeda del restaurante Picaditas en Ticuantepe y los esperamos cuando quieran. Orientando al consumidor. A propósito de Francis, ella está necesitando personal, sobre todo para atender al cliente. Atención al cliente, recuerden, es un restaurante. Pueden llegar donde Francis, ahí a Picaditas, queda en el kilómetro 17 de la rotonda hacia Ticuantepe, en el kilómetro 14, carretera a Masaya. Ahí hay trabajo, pónganse las pilas. Gracias, Francis, por tus comentarios y tus recomendaciones. Ahora vamos con alguien que está todavía en la universidad, pero que está adquiriendo no solamente conciencia, sino una gran experiencia para comunicar todas estas ideas y cosas que ha ido aprendiendo en la universidad y en el día a día, porque también Alfonso Duarte es un emprendedor. Adelante, te escuchamos. Buenos días. Hola, ¿cómo está, don Omar? Qué gusto me da conectarme con usted en su programa Orientando al Consumidor. Le está saludando Alfonso. Estoy transmitiendo ahorita con un vasito de agua helada a la par, porque no les miento, este calor ha estado insoportable. Y es que entrando ya en materia de una sola vez, les quiero preguntar algo. ¿Qué tiene que ver este calor infernal con el consumo de energía? Pues la respuesta que todos podrían darme es todo, porque sinceramente, yo estoy seguro de que a ustedes les está pasando igual que a mí. Uno llega a la casa, el calor lo abraza a uno desde que sale del trabajo o la universidad, donde sea que estén, pero ya cuando uno entra a la casa también llega con la adrenalina del movimiento y tal, con calor.
Entonces, desde que estamos en la puerta, lo primero que uno hace o va corriendo es a encender el abanico y ponerlo en 3. Y las personas que tienen la posibilidad de tener un aire acondicionado, pues ponerlo a todo lo que da. Mientras uno hace eso, se va a asomar afuera, van a ver el medidor de la casa girando, parpadeando a toda velocidad, como si estuviera corriendo un maratón. Después van a agarrar una bebida, a preparar la cena, quien la prepara, comer, alistar la ropa del día siguiente, terminar algunas asignaciones, medio ordenar, cambiarse de ropa y ya descansar. Esta semana, hay que decirlo, nos golpeó la realidad con 2 incidentes mortales en hogares de nuestro país que nos recordaron la urgencia de la seguridad. Pero hoy, en Orientando al Consumidor, tenemos que hacernos la pregunta que a todos nos está quitando el sueño en este arranque de junio. ¿Va a cubrir nuestro bolsillo el recibo de mayo? Porque este calor ya no es solo una percepción de que estamos sudando la gota gorda, estamos sudando de más. Es un hecho estadístico que nos va a salir carísimo. Eso estoy seguro. Y miren qué interesante esto. Como estudiante de marketing y publicidad, siempre nos enseñan a buscar los datos duros, la realidad medida, para así entender el comportamiento del consumidor y de los usuarios. Y el ente operador regional, por sus siglas, EOR, acaba de oficializar algo histórico. Esta intensa ola de calor rompió un récord absoluto de consumo eléctrico en toda Centroamérica. Estamos hablando de toda la región junta, ¿se imaginan? El sistema de interconexión eléctrica de nuestros países alcanzó un pico máximo combinado de 10.362 megavatios. Estaba leyendo en un reciente artículo. Pero apunten bien la fecha y la hora exacta, porque esto les va a hacer todo el sentido del mundo. El récord ocurrió el pasado 19 de mayo a las 7 de la noche. ¿Por qué a esa hora y no al mediodía cuando el sol está más fuerte? Pensémoslo como consumidores. A las 7 de la noche, el momento exacto en que millones de centroamericanos y miles de nicaragüenses regresamos de trabajar, entramos en la casa, encendemos simultáneamente los abanicos, los aires acondicionados, los televisores para combatir el calor que la casa acumuló durante el día. Y aquí en Nicaragua no nos quedamos atrás. Ese mismo 19 de mayo, pero a las 3 de la tarde, nuestro país alcanzó su propio pico histórico de demanda en 940 megavatios. Adivinen por qué. Porque el termómetro superó los 41 grados centígrados. Esto es muy fuerte. En varios municipios del Pacífico, como León, Chinandega, Managua, éramos un horno. Yo creo que la gente que anda en la calle, que se anda moviendo constantemente, podía ver de viaje como en película, como turbio, porque salía un vapor fuertísimo, éramos un horno prácticamente, y los motores de las refrigeradoras, los de los abanicos tuvieron que trabajar el doble de su capacidad para ganarle la batalla al clima. Eso es fuertísimo. La buena noticia técnica, a ver, hay que decirlo, es que nuestro sistema eléctrico aguantó la presión y se mantuvo estable gracias a nuestra matriz que tiene de todo un poco, hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica. El sistema aguantó, pero la pregunta es, ¿va a aguantar nuestra billetera? Eso puede dar todo, pero nuestra billetera, ¿qué pasa? A ver, lo vuelvo a decir, en mercadeo sabemos que ante una crisis el consumidor inteligente no se queja, se adapta y soluciona. Así que vamos a darles técnicas reales, aterrizadas a nuestra realidad nica para mejorar, prevenir y solucionar este dolor de cabeza antes que venga la cuadrilla a cortarnos la luz, porque eso no se detiene, ustedes lo saben perfecto. Primero, este sería el truco de la refrigeradora y el calor. La refri es la que más sufre en la casa nica. Con 41 grados afuera, cada vez que abrí la refri para buscar agua helada, el aire frío se sale y el motor arranca a 1000 por hora para volver a enfriar. Una técnica sencilla es, en la mañana, saquen un termo grande con agua y hielo y hay que ponerlo en la mesa. Así los muchachos, nuestros niños, nuestros tíos, abuelos o las personas que vivan con nosotros toman agua helada todo el día sin estar abriendo la refri cada 5 minutos. El bolsillo nos los va a agradecer un montón. No. Como segundo punto les quería traer esto, el mantenimiento preventivo del abanico. El nica promedio usa el abanico hasta que se pega, hasta que ya no tiene grasa y aceite. O que empieza a oler a quemado o hace un ruido de avión viejo que es tremendo, no nos deja ni dormir.
Entonces, un abanico lleno de polvo en las aspas y sin aceite en el eje se fuerza, se recalienta y gasta hasta un 20% más de energía. Además, ojo con la seguridad, un motor forzado por el calor y el polvo es la receta perfecta para un cortocircuito de esos que provocan tragedias. Hay que desarmarlo este fin de semana, limpiarlo, echarle unas gotitas de aceite de máquina. Es fácil, rápido y así prevenimos un susto. Como tercer punto y recomendación de mi parte, yo diría la gestión del aire acondicionado, pues si tenemos la bendición de tener uno, no lo pongan en 16 grados buscando congelarse rápido. El cuarto nunca va a llegar a esa temperatura y mucho menos con este calor. Y el motor, pues no se va a apagar nunca. Pónganlo, dice mi mamá, en 24 grados. Hay que encender un abanico en velocidad 1 para que se mueva el aire fresco y así limpiamos los filtros de los aires. Hay que darle mantenimiento a los aires también. Hay que limpiar los filtros una vez al mes. El filtro sucio bloquea el aire, duplica el consumo y además tenemos como resultado definitivamente problemas respiratorios. Gripe, congestión nasal, andamos carraspera, los niños amanecen con sinusitis, rinitis y la verdad es que el consumo responsable y mi llamado es a cuidar la vida. Ya para cerrar, mis estimados consumidores, este récord de 10.362 megavatios en Centroamérica nos demuestra que estamos súper o hiper conectados. Lo que vos haces en tu casa impacta al sistema y lo que pasa con el clima impacta en nuestro dinero. No podemos controlar que el termómetro suba a 41, baje a 36, que se mantenga en 38, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Yo creo que debemos de dejar en el olvido la cultura del "ay, nomás deja encendido ese abanico aunque no haya nadie en el cuarto para que se refresque", a una cultura de mucha más eficiencia. Hay que desconectar los cargadores que se quedan pegados en la pared. Hay que apagar las luces en los cuartos vacíos. Hay que cuidar la energía. No solo hoy y no porque se trate de dinero. También es un asunto de seguridad para que nuestras instalaciones no colapsen. Evitemos tragedias como la de esta semana. Cuidemos el bolsillo, pero sobre todo cuidemos la vida de la gente que amamos, que vive con nosotros. Compartan estos datos con el vecino, con la familia, en un grupo de WhatsApp y hay que empezar a aplicar e integrar a nuestra cotidianidad cambios hoy mismo. Nos escuchamos, Don Omar, la próxima semana en Orientando al Consumidor. Se me cuidan del calor, tomen muchísima agua. Hay que comer frutitas que nos aporten agua, como naranja, como sandía. Hay que mantenernos bañaditos. Yo creo que también el hecho de bañarnos, refrescarnos, sentarnos ahí en el porche, sembrar más árboles. Acuérdense que todo esto tiene que ver con nuestro aporte sociocomunitario. Es cierto que Managua está creciendo y hay muchísima infraestructura. Estamos desarrollando como ciudad, pero también no podemos obviar que necesitamos sembrar más plantas, necesitamos ese oxígeno. Ahora sí que, como nos enseñaron en la escuela, que se aplique la fotosíntesis. Los arbolitos sacan todo ese calor, lo evaporan y lo convierten en lluvia. Yo creo que en algún momento lo que nos decían de la huella de carbono, de la contaminación a la madre naturaleza, hoy lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Entonces hay que concientizar de una forma efectiva, sencilla, pero también humana, para que cada uno empiece a actuar desde la individualidad. Que tenga feliz fin de semana, Don Omar, y muchas gracias a toda su gente por escucharnos y por dejarnos comentarios a través de las redes. Me encanta ver que estamos en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast, de manera tal que nos puedan escuchar muchísimas más personas. Orientando al consumidor. Así es, nos busca como Omar García en podcast. Omar García en podcast en Spotify o donde sea que usted escuche podcast. Ahora hay un montón de plataformas para escuchar este tipo de programas convertidos en podcast. Vamos ahora con experiencias. Bueno, gracias a la gente que ya nos está enviando mensajes al 89 88 25 28. No les había recordado, pero ustedes ya lo conocen. 89 88 25 28. Saludos a Alexis Sampié, que está pendiente de todos esos mensajes. Luego usted nos puede escribir cuando ya terminemos el programa al 8862 4665 en cualquier momento que
O sea, este programa no lo podemos tener todos los días ni todo el día. Entonces usted recuerda este número, 8862-4665, para cualquier cosa que tenga que ver con consumidores y usuarios. Pero en este momento participe con sus comentarios y sus temas al 89 88 25 28. Vamos con lo que investigó para este tema Angélica Vasconcelos. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Orientando al Consumidor. Buenos días, Omar. ¿Cómo el consumo eléctrico se ha incrementado en los hogares nicaragüenses debido a la ola de calor intensa que se vive en toda Nicaragua y en Centroamérica? Récords históricos de consumos más altos en muchos años. Y esto no solo porque usemos más abanicos o aires acondicionados, sino porque nuestros hábitos diarios cambian sin que nos demos cuenta. Y si nos damos cuenta también, eso tiene un impacto directo en la factura de energía y en nuestros bolsillos. Cómo pequeños hábitos pueden aumentar significativamente el consumo eléctrico en nuestras casas, pero también cómo cambiando esos hábitos podemos ahorrarnos un montón de plata y disminuir ese consumo que se ha incrementado con estos calores que nos hacen sudar a chorro. Debemos entender que durante estas olas de calor, el sistema eléctrico registra aumentos de demanda que pueden superar entre un 10 y 25% en horas pico, especialmente en la tarde y la noche. Esto ocurre porque muchos aparatos trabajan más tiempo o con mayor intensidad para contrarrestar el calor ambiental. Uno de ellos, la refrigeradora, es uno de los que más consume constantemente. Pero hay un detalle clave que muchos no conocemos. Cada vez que abrimos la puerta de la refrigeradora, eso importa, porque cada vez que la abrís, entra aire caliente al aparato. El motor se activa nuevamente y necesita más energía para recuperar la temperatura. O sea, esa temperatura fría que requieren los alimentos y todo lo que guardamos en ella, en la refrigeradora. En hogares con uso frecuente, digamos que la abrimos entre 10 y 20 veces al día, el consumo puede aumentar entre un 5 y un 15% del consumo asociado a este aparato, dependiendo del modelo y la eficiencia del mismo. Y es que no es solo abrirla, es el tiempo y la frecuencia, esas veces que lo estamos abriendo para beber agua helada, para meter más agua al refrigerador, para hacer hielo, para sacar un banano, para sacar una fruta diferente, para meter un refresco, etcétera, etcétera. Otros aparatos que también utilizamos con bastante frecuencia durante estos episodios de calor tan intenso son los ventiladores o los abanicos. En muchos hogares el abanico permanece encendido prácticamente todo el día y la noche, y un abanico puede consumir entre 50 y 75 watts por hora. Si permanece encendido unas 6 u 8 horas diarias, puede representar entre un 8 y 20% del consumo diario del hogar, dependiendo de cuántos aparatos eléctricos haya en uso. Y aunque parece poco, su uso constante lo convierte en un consumo acumulativo importante. En aquellos hogares donde disponen o se pueden permitir el lujo de tener un aire acondicionado, este es uno de los equipos de mayor consumo. Puede consumir entre 800 y 2000 watts por hora. Esto significa que su uso puede representar fácilmente del 30 al 60%, escuchemos bien, del 30 al 60% del consumo eléctrico total de un hogar durante su uso prolongado. Pero también los aparatos pequeños cuentan, porque su uso constante importa. Por ejemplo, el televisor es un aparato de bajo consumo, pero si permanece encendido muchas horas, acumula gasto.
Los cargadores conectados, aunque incluso no estés cargando el celular, siguen consumiendo energía en el modo stand-by. También otros equipos conectados permanentes como los decodificadores, routers de internet, ¿verdad? Microondas digitales u otros aparatos están consumiendo energía. A eso se le conoce como consumo fantasma y puede representar entre un 5 y 10% del consumo mensual en algunos hogares. Otros aparatos importantes o electrodomésticos como la lavadora también cuentan. Una lavadora consume más cuando se lava pequeñas cantidades de ropa seguido. Por eso la recomendación es mejor dejar que se acumule toda la ropa sucia y lavar de un solo. La plancha también es de alto consumo energético por su resistencia térmica, o sea que genera mucho calor. Un uso intensivo puede representar entre un 10 y 15% del consumo en hogares donde se plancha frecuentemente, así que tengámoslo en cuenta. Cuando vayamos a planchar, planchemos de un solo y en horas de menor demanda. Un aspecto importante a destacar es la seguridad eléctrica que debemos tener en nuestros hogares. Además del consumo, el calor incrementa el riesgo de sobrecargas eléctricas. ¿Cuál puede ser la consecuencia de esto? Por sobrecalentamiento, un incendio y por ende una desgracia en nuestra casa. Así que aquí planteo yo unas breves recomendaciones claves respecto a esto. Por ejemplo, no conectemos muchos aparatos en una sola toma, donde conectamos el abanico, la televisión y hasta el celular, porque eso las recalienta. Debemos evitar extensiones de mala calidad. También no dejar conectados aparatos sin necesidad y revisar las instalaciones antiguas o recalentadas. También agregaría apagar o utilizar solo aquellos bombillos o bujías que podamos utilizar. No iluminemos la casa toda la noche. Apaguemos aquellos bombillos que no son necesarios tenerlos encendidos. Otro aspecto que yo quisiera recomendar es tener en cuenta cómo podemos leer de forma sencilla el recibo de energía. Es importante observar en la factura vienen estos datos: el consumo en kilovatios por hora. También se refleja un comparativo histórico que le llaman de los meses anteriores. Eso nos permite ver cómo hemos venido consumiendo en varios meses. También aparece la tarifa aplicada según el tipo de vivienda y también los incrementos por consumos en horas pico. Esto permite entender si el aumento es por uso real o por hábitos de consumo. Así que en tiempos de calor extremo no solo se trata de que nosotros vamos a resistir la temperatura, se trata de entender cómo consumimos energía. Por eso aplicar pequeños cambios como abrir menos la refrigeradora, usar ventilación de forma eficiente, incluso abriendo las ventanas de nuestra casa o utilizando hasta donde se pueda la luz natural, todo eso nos ayuda a disminuir el consumo de energía y desconectar todos aquellos aparatos que no estemos usando, porque aunque estén apagados, ellos siempre están consumiendo, aunque sea un poco de energía, pero lo están haciendo. Y estos cambios pueden generar un impacto real en la factura y en la seguridad del hogar. Y algo importante que es necesario saber es que en Nicaragua existe la falsa creencia de que la tarifa de electricidad depende del lugar donde uno vive, pero no es así. No depende de si vivís en un barrio o en un residencial. El cobro se aplica a nivel nacional por el INE, Instituto Nicaragüense de Energía, a través de las distribuidoras y se basa exclusivamente en la cantidad de energía que consumís y depende de la cantidad de aparatos eléctricos que tengas en uso. Bueno, espero que estas observaciones y recomendaciones las tomemos en cuenta, tomemos nota
y las pongamos en práctica. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Soy Angélica Vasconcelos. Pasen un excelente fin de semana. Orientando al consumidor. Igual para vos, Angélica. Gracias a todos los que ya se están reportando al 8988-2528. Estamos hablando de medio ambiente a propósito de ayer viernes, Día Mundial del Medio Ambiente, y a propósito del enorme consumo de energía en toda la región centroamericana y Nicaragua en particular, y a ese bochorno, ese calor que usted está experimentando todos los días, esperando las lluvias de mayo. Ya pasó mayo, no ha llovido, ya estamos en el sexto día de este sexto mes de 2026 y todavía no llueve. Vamos ahora con Alonso Luna. ¿Qué tenemos, Alonso, sobre este tema? Buenos días. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los estimados radioescuchas cibernautas del programa Orientando al Consumidor. En esta ocasión quisiera hablar de la ola de calor, el golpe de calor, el disparo de la tarifa de energía eléctrica y qué cosas se pueden hacer de manera práctica. Desde el mes de abril he sentido un calor sofocante, y eso que vivo en una zona de clima fresco. Es lo que se conoce hoy en día como ola o golpe de calor. Efectivamente, en esta temporada todos los años se siente más calor de lo normal, pero en este año de plano que se le pasó la mano, dirían los campesinos. Platicando con un amigo, le decía, parece que va a llover, le digo yo. Y él me respondió, sí, me dice, sí, me dice, va a llover fuego, me dice. Y yo en realidad le di la razón. Lo que quise entender es que me estaba diciendo de que nada de lluvia y que el calor prácticamente va subiendo. Sin lugar a duda, la factura de energía se ha disparado, y en tal sentido me he visto obligado a implementar algunas medidas de ahorro. La primera, recomiendo revisar las instalaciones eléctricas. ¿Por qué razón? Para evitar el recalentamiento que puede producir incendio o daño irreparable en los equipos, y además por recalentamiento, aumento de la tarifa de energía. Segundo, desconectar los equipos que no estén en uso. Luces, equipos de cómputo, abanicos, etc. En muchas casas la gente va pasando y va encendiendo luces y no tiene la costumbre de apagarlas. Dejan los equipos en stand-by y esos están jalando energía. Abanicos en los cuartos, abanicos en la sala, y los que tienen aire acondicionado, con mucha mayor razón, la tarifa se les va a disparar. Sin lugar a duda, esto puede ayudar sobremanera. Ocupar un solo televisor, especialmente los que se encuentren en área un poco más fresca. Esto nos puede permitir socializar en familia, y esto lo podemos hacer en un porche, en las aceras, en las terrazas. Todo esto contribuye a disminuir el uso de energía. Durante el día, permanecer en áreas frescas de la casa, preferiblemente en algunos lugares que tienen árboles frondosos, y esto le puede ayudar mucho a los niños y a las personas de la tercera edad, con los que hay que tener cuidado, porque también si están administrándoseles medicamentos por la presión, hipertensión, diabetes, se les debe estar vigilando constantemente, y si se requiere llevarlo donde el médico, hay que hacerlo. Tomar agua fresca, y si se presentan casos de deshidratación, puede ser mareo, puede ser desvanecimiento, pérdida de fuerza, hay que tomar suero y sin lugar a duda ir al consultorio correspondiente o al médico de la familia. Cuando alguien sale a la calle, hay que usar protector solar. Se recomienda camisa manga larga al estilo de los campeches. Los campeches por eso es que utilizan las mangas largas, porque se protegen de la inclemencia del sol, y preferiblemente camisas manga largas de algodón y no de color negra, porque el color negro jala, atrae el calor, y obviamente la intensidad en el cuerpo es mucho mayor.
y evitar en la medida de lo posible exponerse a temperatura alta. Me preguntarán algunos, ¿y cómo van a ser los vendedores de los semáforos? Fíjense que yo he mirado a esos brothers metiéndose debajo de los árboles para agarrar aire, como dicen, y algunos hasta se echan agua helada. Ojo, es agua fresca la que debemos consumir. No es la agua helada la que quita el calor, es el agua fresca. Estas son algunas de las recomendaciones para este momento de calor extremo que hemos estado sintiendo, y ojalá que llueva, que venga con lluvia, que llueve café y que eso contribuya de manera sustantiva a la siembra, los cultivos y la cosecha. Recordemos que sin agricultor no hay alimento. Soy Alonso Luna, comunicador, docente, amigo y coach de inteligencia emocional. Estoy en el teléfono 880-68428, 880-68428 y en la red social Facebook como Fa Luna. Que Dios los bendiga. Orientando al consumidor. ¿Cuántas cosas se pueden aprender aquí en Orientando al Consumidor? Gracias a la gente que nos manda este tipo de mensajes. La idea también es que ustedes participen, nos manden comentarios, sugerencias de qué tipo de programas quieren ustedes que realicemos en torno siempre a los consumidores y usuarios. Todos somos consumidores y usuarios de una u otra forma, en mayor o en menor cantidad. Desde que nos levantamos, somos consumidores y usuarios, y este programa Orientando al Consumidor que tenemos cada sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, con esta oportunidad que nos brinda la gerencia, la administración de Radio Sandino. Estamos con ustedes tratando de conocer un poquito más sobre todas estas cosas. Podremos hablar sobre tarjetas de crédito, sobre préstamos. El otro día me estaban preguntando sobre préstamos. Probablemente realicemos un programa en esa dirección, y todo el equipo que colabora con nosotros siempre se pone las pilas para tratar de investigar y brindar una mayor información sobre el tema, profundizar y sobre todo no solamente exponer el problema. La idea es darle algunos consejos que le puedan servir para el día a día. Para este caso, vamos a la parte automotriz. Glauco Robelo desde hace rato está sumado conmigo a hacer campaña para evitar accidentes de tránsito. Hay que verse en esos espejos. Hemos reducido la cantidad de accidentes en cuanto a números fatales, pero los casos fatales que tenemos siguen siendo la mayoría de gente que anda en motocicleta. Hay que entender, hay que adquirir conciencia que la motocicleta es liviana, es práctica, es económica, es necesaria. Son millones de motocicletas en el mundo, en países altamente poblados tienen motocicleta porque eso ayuda incluso en el tráfico, pero debemos tener conciencia de no creer que nos va a pasar nada y que una caída, un resbalón es fatal, porque es nuestro cuerpo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, que el chasis de este tipo de vehículo es el cuerpo de la persona, pero a veces uno ve a los motociclistas con ese comportamiento que parece que no les va a pasar absolutamente nada, hacen zigzag, manejan a una velocidad prohibitiva, porque recuerden, está vigente todavía la orientación, la normativa de la Policía Nacional de conducir a 40 kilómetros por hora para los motociclistas y a 50 kilómetros por hora para los que conducen otro tipo de vehículos de más de 2 ruedas. Díganme ustedes si cree que los motociclistas conducen a 40 kilómetros por hora. Ya me respondió. ¿Qué tenemos, Glauco Robelo? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Omar. Buen día a cada una de las personas que nos escuchan. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes por WhatsApp al 7707-2371. 7707-2371. Gracias, porque con esos aportes que ustedes nos hacen llegar, nosotros vamos construyendo este programa durante las semanas y vamos utilizándolos también como insumo, pues, para los programas hacia adelante, a futuro. Así que muchas gracias. Fíjate, Omar, que te quería comentar que nosotros hemos venido realizando un trabajo casi que de creación de conciencia, en el sentido de que hemos notado que el incremento de los accidentes no baja, no cesan. Y mucho de eso hemos dicho que se debe principalmente a un tema conductivo, a una forma en cómo hemos dispuesto cada uno de nosotros los conductores llevar nuestros vehículos, motocicletas, bicicletas eléctricas, etcétera, hacia adelante. Es decir, que ha sido como una decisión que hemos tomado cada uno de nosotros
de forma consciente, pero que generan un impacto colectivo. A eso me refiero. Entonces, creo que es hora de tomar conciencia de esto y tomar conciencia de que si fue una decisión que nosotros tomamos, la manera de cómo vamos a salir a manejar a las calles de Managua o de las diferentes vías en Nicaragua, es importante reconocer de que estamos ante la presencia de situaciones que pueden afectar nuestras vidas de forma negativa, es decir, que pueden quitarnos nuestra vida. Y siendo conscientes de eso, entonces asimilar y tomar la decisión correcta, que es manejar de forma apropiada, con cortesía, utilizando las vías de forma correcta, aplicando la normativa de conducción de la Policía Nacional, que es una normativa que todos podemos adquirir, pero también haciendo conciencia de que las personas que tenemos alrededor pueden afectarse por nuestras decisiones y ellos pueden afectarnos a nosotros. Entonces yo creo que ya es momento de hacer un alto y de tomar precaución, porque definitivamente estamos teniendo cada vez más niveles de accidentalidad. Ya no es solo un tema de distracción, yo creo que ya es un tema en el que definitivamente está afectándonos la forma en cómo estamos manejando. Es decir, conscientemente hemos decidido salir a las calles, ¿verdad?, de una manera agresiva a manejar nuestros vehículos como si se tratara, digamos, de un videojuego en el que nos dan puntos pues por pasar haciendo cosas indebidas en la forma en cómo conducimos. Yo creo que en este sentido hay que hacer pues nuevamente un llamado de atención a cada una de las personas que están directamente involucradas con el manejo y definitivamente necesitamos hacer un cambio en este sentido. Fíjate, Omar, que creo que el tema de cómo se ha manejado el transporte a nivel nacional es un tema bastante interesante, porque debo decir de que las unidades de transporte que se están utilizando a nivel colectivo, de urbano, como la flota vehicular es bastante nueva, eso tiene un impacto positivo en los gases de invernadero que suelen generarse por los vehículos, ¿verdad? Entonces, entre más nueva es la flota, mayor conciencia hay de la utilización de mecanismos que eviten de que esos humos sean altamente contaminantes. Si nosotros hacemos una comparativa de la visibilidad que nosotros tenemos en el cielo en Nicaragua, independientemente de cuál sea la ciudad, y la hacemos comparativa con cualquiera de las ciudades al norte y al sur de nuestra posición, y podemos identificar en otros países, ¿verdad? Podemos identificar que efectivamente en Nicaragua todavía tenemos un cielo bastante claro que no se ha afectado definitivamente con el smog. Sin embargo, con esto quiero decir que también hay un cuidado por el tema ambiental y climático, porque ya no estamos generando mayor efecto de calor. Sin embargo, perdón por la confusión, pero quiero comentar de que los calores que se están sintiendo definitivamente son calores extremos provocados justamente por esta ola incrementada de generación de quemado de combustibles fósiles y otras cosas adicionales que están teniendo una repercusión. Sé que la utilización del aire acondicionado es una alternativa, pero muchos no podemos disponer de un aire acondicionado en nuestros vehículos y las unidades de transporte urbano colectivo tampoco. Entonces, creo que nos corresponde también a nosotros generar, digamos, alternativas que permitan que el cambio climático no nos impacte tan directamente. Y parte de esas condiciones son mantener nuestros motores en óptima condición, no quitarle los catalizadores que tienen los vehículos particulares ni tampoco los medios de transporte urbano, y en última instancia una recomendación para todos aquellos que llenan su tanque por encima del full, del lleno. Ahí lo que están haciendo es dañando el sistema que se llama canister, que es una especie de sistema de vacío que utilizan los vehículos con el propósito de mantener una presión positiva en la alimentación del combustible hacia los motores. Entonces, en este sentido, creo que también se puede recurrir, es una práctica, es una recomendación bastante sencilla y que puede generar resultados positivos. Así que creo que son los temas por abordar en este día. Yo espero seguir recibiendo pues retroalimentación de parte de ustedes, a ver qué cosas se les ocurren que podamos implementar de forma individual, que tengan un impacto colectivo de forma positiva, que nos ayude a todos los nicaragüenses a mantener nuestro medio ambiente ordenado, controlado y libre de smog. Tengan todos un buen fin de semana y los estoy escuchando por WhatsApp al 7707-2371, 7707-2371.
Gracias. Orientando al consumidor. Orientando al consumidor cada sábado a partir de las 8 de la mañana y estamos en esta edición correspondiente a hoy, 6 de junio de 2026. Y recordando que ayer fue Día Mundial del Medio Ambiente. Día Mundial del Medio Ambiente y aprovechamos para comentar con nuestros colaboradores lo que ocurrió en esta semana y que hubo una comunicación oficial, tal como lo decía Alfonso Duarte hace pocos momentos, de la ola de calor que elevó el consumo eléctrico. Centroamérica y Nicaragua registraron alta demanda de energía. Imagínense que Nicaragua llegó a un pico máximo de uso de energía de 940 megawatts, cuando lo normal, si no me equivoco, es de 500. Entonces todos esos efectos son terribles para la temperatura, para el medio ambiente y para nuestros bolsillos. Hay que preocuparse por las dos cosas, por la economía y también por el asunto del medio ambiente. Ya dijeron todas las recomendaciones, pero es bueno recordarlas. Hay que limpiar los filtros del aire acondicionado, hay que limpiar los abanicos, hay que mantener cerradas las puertas y ventanas a la hora de climatizar para que el aire acondicionado no se salga y evitar abrir a cada rato la bendita refrigeradora. Hay que apagar luces, equipos que no se estén utilizando, equipos que tengan una lucecita roja o verde, hay que apagarlos. Hay que aprovechar la ventilación natural en las horas más frescas. Si utiliza el abanico por el día, procure que sea hacia la ventana para que expulse el aire caliente, y si es por la noche, póngalo cerca de la ventana para que traiga o atraiga hacia usted un poquito de aire fresco. Hay que hacer ese tipo de recomendaciones y ajustes en nuestro día a día. Gracias a todos nuestros colaboradores, especialmente a Alfonso Duarte, Alonso Luna, Angélica Vasconcelos. También hoy nos estuvo acompañando, como casi todas las ediciones, Glauco Robelo, Francis Úbeda, Martín Maltesi. Ustedes que estuvieron atentos al 8988-2528 para participar y generar algunos comentarios. Esperamos que haya sido de utilidad este programa, que hayamos aprendido algo, y cuéntenme ahí al 8862-4665 qué les pareció, qué cosas ustedes ya ponen en práctica y qué cosas todavía no sabían del ahorro de la energía eléctrica en nuestros equipos en el hogar o en los centros de trabajo. No se olvide que este programa lo convertimos en podcast, que es una aplicación para escuchar radios a la carta, que usted la puede buscar en Spotify o en cualquier otra de las plataformas para escuchar podcast. Usted nos busca como Omar García en podcast, Omar García en podcast, y nos va a escuchar. Le agradecemos que nos siga también en las redes sociales y vamos a escucharnos en el próximo programa, que será el próximo sábado, aquí a través de la frecuencia de Radio Sandino, a cuya dirección reiteramos nuestro agradecimiento. Nos vamos. Pórtese bien. Centro Nicaragüense para la Defensa y Promoción de los Consumidores y Usuarios presentó Orientando al Consumidor. Orientaciones sobre cualquier problema o abuso en sus compras de bienes y servicios. Programa bajo la conducción de Omar García. Orientando al Consumidor. Escúchalo todos los sábados a las 8 de la mañana por los 107.5 FM y 740 AM de Radio Sandino.